Hola, bienvenidos. Me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Segunda semana del año, 8 de enero de 2026. Segundo episodio de Me quiero volver chango. ¿Cuántas veces no he empezado con promesas vacías la primera semana que no he logrado corresponder la segunda? Bueno, ahí vamos. 2 episodios en 2 semanas y así seguiremos hasta que llegue el último día de diciembre. Y además, por supuesto, como siempre, cada 4 años, podcast de Me quiero volver chango todos los días durante la Copa Mundial para tener un total mínimo garantizado de 100 episodios durante 2026 y con ello, más temprano que tarde, recuperar lo nuestro, que es ser el podcast de deportes más escuchado en México y alrededores, como lo hemos sido, como lo fuimos concretamente en 2022. Y bueno, creo que ya es hora de, con consistencia, retomar ese trono que nos corresponde a todos nosotros, mis queridos primates. Hace mucho que no los llamaba primates. Madrid contra Atlético de Madrid. Fue uno de los 3 partidos de los que hoy quiero hablarles. Son 3 partidos que ayer, cuando me fui a dormir, me ilusionaban. Dije, mira, mañana Paris Saint-Germain contra Olympique Marseille en la Supercopa Francesa, que se va a jugar, dije ayer, ¿no? Ya se jugó en Kuwait. El otro era Real Madrid contra Atlético de Madrid en Arabia Saudita. Y el otro en campo del Arsenal, en el Emirates Stadium, en Londres, pero fíjense, Emiratos, Arabia Saudita, Kuwait. En el caso de Arsenal, evidentemente solamente es patrocinio, pero es la misma región la que le da nombre a su estadio. Arsenal contra Liverpool. Y bueno, hoy les voy a hablar de esos 3 partidos que acabo de ver. Los vi al mismo tiempo, pero no se crean, porque lo he dicho varias veces. Yo no soy un tipo capaz de ver 2 partidos, ni siquiera, mucho menos 3 al mismo tiempo y sacar conclusiones. Necesito verlos uno por uno. Lo que acabo de hacer es, como estaban intercalados, el que empezó primero fue el Arsenal contra Liverpool. Vi el primer tiempo, luego vi el primer tiempo del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Entre esos vi el inicio del Paris Saint-Germain contra Olympique Marseille. Y bueno, así me fui yendo por cachitos y creo tener ya todos mis pensamientos ordenados en este rompecabezas al que me sometí tras haber ingerido esos 3 partidos completitos y tratando de que, claro, fueran, sin verlos al mismo tiempo, más o menos a la misma hora, sin enterarme de qué había pasado, para mantener el interés, por supuesto, en los 3 encuentros. Entonces, bueno, ustedes, yo soy para contarlo, ni ustedes para saberlo, pero bueno, si se preguntan cómo es que Barack vio los 3 partidos, pues fue así. Básicamente fue así mi sistema para poderlos ver hasta sentarme aquí delante de este micrófono y vomitar todo lo que recuerdo y que creo que hay que destacar de esos partidos. Voy a empezar por el menos bueno, el que me pareció menos atractivo, hasta el que me divirtió más, ¿ok? El que me pareció menos atractivo, no por la expectativa, no por lo que nada, simplemente porque el partido en sí no fue tan entretenido como los otros, y ya hablaré de los otros, pero empezaré justificando por qué no me gustó tanto el Atlético de Madrid contra Real Madrid. Muchos dirán, es que no le gustó porque ganó el Real Madrid. No les quito razón, no lo voy a negar. ¿Quién soy yo para negarles? Es muy probable que esa sea la razón, pero no fue un buen partido, no fue un partido atractivo, sobre todo tomando en cuenta que el gol que definió el encuentro, el 1-0 de Valverde, condicionó para mal el resto del encuentro, y ya con el gol de Rodrigo iniciando la segunda mitad empezó un nuevo partido en el que el Atlético de Madrid, siempre con mejores formas, con mejores intenciones. Imagínense que para que el Atlético de Madrid en la cancha sea el equipo proactivo, sea el equipo con más ideas, con más ganas, con más hambre en el terreno de juego, imagínense cómo tiene que estar el Real Madrid ahora mismo, ¿no? En lo que se refiere a cumplir sus necesidades básicas, que se limitan a ganar como sea.
Entonces, ya si el Atlético de Madrid parece el equipo vistoso de los dos, imagínense el partido que vimos, ¿no? Para aquellos que no tuvieron oportunidad, no se perdieron de gran cosa. Sí que no deja de ser un partido apasionante entre dos rivales de toda la vida y con algo en juego. Nadie sabe cuántas supercopas tienen sus equipos en el palmarés. Cualquier aficionado sabe cuántas Copas del Rey, cuántas Champions, si es que tienen, ¿no? En el caso de Atlético de Madrid es muy fácil la cuenta, cuántas ligas, pero las Supercopas jamás han sido importantes. Ahora lo son porque son un examen a mitad de la temporada, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, algunos de ustedes todavía irán, y les hacían un examen el primer día, era como, puta, no jodas, ¿no? No le podías dar importancia, hasta los maestros te decían, no, es simplemente para ver dónde están, qué tanto les afectaron las vacaciones, no se preocupen por este primer examen. Y algo así era la Supercopa, cuando se jugaba en agosto, antes de que iniciara la temporada. Como sigue siendo, por ejemplo, la Community Shield en Inglaterra, que es la única que no ha cambiado, porque en Francia ya se juega a mitad de temporada, en Italia ya se juega a mitad de temporada, en España hace mucho que también, aunque Francia fueron los primeros que lo hicieron, que no se cuelgue la medallita Tebas, o en este caso la Real Federación Española de Fútbol, que fue la que por medio de Piqué y Rubiales la llevó a Arabia Saudita. Luego la Liga Francesa fue la primera que empezó a explorar una Supercopa que no tenía mayor interés en verano, llevarla hacia otras latitudes. Solamente en Alemania y en Inglaterra, entre las grandes ligas europeas, todavía se juega con el formato de, bueno, aquí es el final de la pretemporada, empieza la temporada, y siguen siendo, tanto la Supercopa Alemana como la Community Shield, más torneos de pretemporada que torneos oficiales. No, así se sienten por lo menos. El que ahora se juega a mitad de temporada, desde hace algunos años, en el caso de España, por ejemplo, la Supercopa, ya te da la sensación de que ya no es un examen de los primeros días de la escuela, ¿no? Que te dice el maestro, tranquilo, no pasa nada, simplemente es para ver dónde andas. Ahora sí ya es un examen parcial, no es el examen final, no es el que va a determinar si repruebas o no, pero sí ya es uno que te estresa, ya es uno para el que estudias, ya es uno para el que si salen malas cosas, ya estás muy jodido de cara al resto del año escolar, y pasa lo mismo con la Supercopa Española. Entonces, ahí está la relevancia de un Real Madrid que tenía que activar una vez más el modo de supervivencia, y un Atlético de Madrid que otra vez está en las mismas de cada año, desde 2021, que ganó la Liga por última vez. Desde entonces no ha ganado nada, ¿no? Ni una Copa del Rey, que esa no la gana nunca. La ganó en el primer año con Simeone, 2013. Por lo menos se colgó un par de medallas de plata, llegando a finales de Champions, muy meritorias, aunque no las ganó. 2014, 2016, ganó Europa Leagues en 2 ediciones. Ganó ligas, 2014, 2021. El Atlético de Madrid ganaba cosas hasta 2021. Han pasado ya muchos años, seguimos con la cuenta, ya estamos en 2026 y ya perdió la primera. La Liga tampoco la va a ganar, la Champions, pues bueno, creo que es bastante complicado que la gane, y la Copa del Rey ya veremos. Pero bueno, siguen sumándose esas copas que podría ganar Simeone, por lo menos para las vitrinas del Atlético de Madrid que vuelvan a abrirse, ¿no? Que no se oxiden, y la Supercopa no va a ser, que era una buena oportunidad para recordar, ponerle un poquito de aceite a las vitrinas o a las bisagras del Museo del Atlético de Madrid. Les decía entonces que el gol de Valverde condiciona todo el partido. Llega muy pronto, es un gran disparo, llega demasiado temprano. Oblak está dormido en todos los sentidos, ¿no? Porque su capacidad de reacción, pues, era muy complicado, ¿no? Porque es un tiro tremendo. Quizás la mejor versión de Jan Oblak hace unos años la hubiera sacado. Y quizás Jan Oblak sigue pensando que es capaz de sacar cualquier disparo, así sea de un tipo con el poder de Valverde, que pocos futbolistas tienen ese cañón, ¿no? En el mundo ahora mismo, como el uruguayo. Pones a 3 en la barrera, suponiendo que con eso es suficiente. Pues no fue suficiente. No fue suficiente. El disparo pasa por lado de Sorloth. Sorloth pues, tampoco le mete la cabeza a las balas o a la bala.
y ni siquiera acaba tan angulado. Lo que pasa es que es espectacular, ¿no? Porque va fortísimo y es un error de colocación de barrera. Para empezar, debieron ser 4, ¿no? Poner uno más, además de Sorloth, y reaccionar mejor si ya te ibas a agrandar poniendo solamente a 3 en la barrera. Bueno, de ese error, apenas al minuto 1, no se pudo recuperar ya el Atlético de Madrid. El Real Madrid dejó de intentar cosas, se limitó a que el partido se mantuviera 1-0, que pasaran las menos cosas posibles en el partido, y se acusa mucho a Xabi Alonso de tornar en Ancelotti, ¿no? Porque este equipo pues ya es como si lo dirigiera Ancelotti. Hoy, en particular, es como si lo dirigiera Fabio Capello, ¿no? Olvídense siquiera de Ancelotti y del pragmatismo del italiano, sino que ya ha sido un extremo el que vimos hoy, ganar como sea, impropio de lo que uno esperaba. Y de eso he hablado mucho tiempo, desde que Xabi Alonso era técnico del Bayer Leverkusen y se empezaba a rumorar la posible llegada, porque era natural, al Real Madrid. Yo hablaba de lo contracultural que podía ser el estilo de Xabi Alonso en el Real Madrid. Pero yo sí esperaba un Xabi Alonso más rebelde, por lo menos, que tratara un poquito más de meter su idea y que este Real Madrid se pareciera a lo que él quisiera que se parezca, pero no. Ha dejado llevarse por la corriente. Este Real Madrid, ya de inicio, vemos que es el de Camavinga es decir, Tchouaméni y Camavinga, ¿no? Lo dije en una sola palabra, el de todas las intenciones que tenía Xabi Alonso al inicio. Olvídense, que además eso es lo más obvio, ¿no? De la presión alta, de la intensidad, del pelear cada minuto, cada segundo, cada centímetro, en cada momento del partido, todo lo que tenía el Bayer Leverkusen y de lo que he hablado aquí muchísimo y no quiero repetirme porque ya está, es demasiado obvio lo que quisiera Xabi Alonso para el Real Madrid y lo que ha tornado, pero ya en las decisiones de jugar con, olvídate de Güler, vámonos con Camavinga, es decir, Tchouaméni y Camavinga. Olvídate de jugar con Mastantuono, porque le tenía una fe tremenda a Mastantuono. Tampoco digo que el argentino se haya ganado a pulso la titularidad que prácticamente le regaló Xabi Alonso desde el inicio. Y bueno, desde la lesión, Mastantuono cada vez cuenta menos y últimamente ya lo vemos entrando de cambio. Pero todas las apuestas de Xabi Alonso, sentar a Rodrigo, por ejemplo, han quedado en el pasado. Ahora es el equipo lo más parecido a lo que fue, para sobrevivir. Y eso es cuestión de tiempo. Hoy sobrevive, hoy le gana al Atlético de Madrid. No es poca cosa porque venía de una derrota histórica, un 5-2, que no ocurría. Una derrota de esa magnitud en un clásico en contra del Real Madrid desde antes de Alfredo Di Stéfano. Y vaya que eran otros tiempos. Y bueno, había que dar la vuelta a eso. Y se le dio. Y ahora Xabi Alonso puede decir, ya le gané al Atlético de Madrid, ya le gané al Barcelona. Pero lo que no puede decir es, lo hice con mi letra, ¿no? Volviendo a la analogía de los exámenes, esa no es la letra de Xabi Alonso, ¿no? Para mí tiene poco mérito, muy poco mérito. Yo no puedo ni siquiera calificar al técnico del Real Madrid cuando no se está viendo plasmada su idea. Está en modo de supervivencia y bueno, sin Kylian Mbappé, sin Militao, con problemas de confianza, el equipo está saliendo adelante y eso hay que reconocérselo de una manera u otra, pero lo principal, que es a largo plazo, pues este Real Madrid no te está dejando ningún síntoma de mejoría o de evolución. Mejoría sí, porque va sumando puntos y porque todavía puede ganar la Supercopa y todavía puede ganar la Liga y todavía puede ganar la Copa del Rey y todavía puede ganar la Champions League, a diferencia del Atlético de Madrid. Pero una evolución en el juego, una razón por la que hayan traído a Xabi Alonso, pues no, mejor se hubiera quedado Ancelotti o el hijo de Ancelotti, ¿no? Hubieran traído por tercera vez a Capello para lo que está jugando el Real Madrid. La verdad es que no hubiera tanta diferencia. Lo mejor de este Real Madrid fue hace 8 meses. Cuando, ¿sí son 8 meses o no tanto? 7, ¿no? Cuando jugó el Mundial de Clubes y cuando, sí, el Paris Saint-Germain le pasó por encima, pero uno decía, mira, si estas son las primeras sensaciones del Real Madrid, imagínate qué bien va a jugar en enero cuando llegue la Supercopa. Simón, no ha pasado nada de eso, al contrario, lejos
de que digamos, mira, el Real Madrid respecto a eso que vimos en sus primeros pasos con Xabi Alonso en el verano, hoy tiene esta forma definida, no, se ha perdido del todo. Lo mejor del Real Madrid sigue siendo aquello, ¿no? Y aquellos 2 primeros partidos en la liga, cuando todavía Xabi Alonso quería convencerse a sí mismo de que podía y lograba convencer a algunos de que ese era el camino a seguir, pero ahora mismo claramente eso quedó muy lejos y es muy difícil ilusionarse con que se pueda retomar, ¿no? Con que una vez que sobrevive el Real Madrid a este sismo, que vuelva a retomar el camino que necesita, porque por algo, quiero entender, trajeron a un técnico de vanguardia, de estilo, de algo distinto, contra natura a lo que viene siendo el Real Madrid. Insisto, para que el Real Madrid avance a la final de la Supercopa como avanzó hoy, no necesitas a un técnico como Xabi Alonso. Problemas en defensa. Rüdiger, Asensio salen lesionados o lastimados o hay que cuidarlos. Tomando en cuenta que Militao está lesionado, me llama mucho la atención en la gestión también que entran laterales a jugar en lugar de ellos, ¿no? Los titulares hoy, Rüdiger y Asensio, los que vienen siendo titulares del equipo de Xabi Alonso, salen en un momento importante del partido, cuando el Atlético de Madrid en cualquier momento te empata, o al menos, ¿no? Después del 2-1 de Charlotte, la sensación era que la victoria era frágil, y lo que decide es lo que hubiera decidido Ancelotti, exactamente lo que hubiera hecho Ancelotti, que es meter ahí a Tchouaméni. Álvaro Carreras abandona el lateral para jugar a su lado de central, y entran entonces Fran García a jugar por un costado y Mendy por el otro. Esa fue la estrategia de Xabi Alonso, dejando en la banca a Dinhausen y a David Álava. David Álava, que es el segundo futbolista que más dinero gana de la liga, solamente después de Kylian Mbappé, no te sirve ahora mismo, tristemente, ni siquiera para una emergencia como la de hoy. Y Hausen, que tanto ilusionaba, yo creo que Xabi Alonso, después de ver el partido del joven y todavía muy prometedor defensa central neerlandés diagonal español, después de ver ese partido contra el Atlético de Madrid, que venía muy muy bien y recibiendo halagos muy merecidos, se cayó, no quiso arriesgarse a meterlo otra vez contra el Atlético de Madrid y prefirió una fórmula en la que de todas formas el Atlético de Madrid no fue capaz de hacerle daño. Sorloth falló un cabezazo que debía haber anotado. Courtois tuvo previa, es decir, las mejores ocasiones del Atlético de Madrid fueron en un lapso de un minuto, ¿no? Un remate bueno de Sorloth en tiro de esquina que desvía muy bien Courtois, y un remate en el área chica que Sorloth, hombre, por favor, mides lo que mides, pesas lo que pesas, estás en el área chica, condúcela donde tienes que conducirla, por lo menos acércala a la portería, ¿no? Era muy difícil mandarla tan lejos, y ahí se fueron oportunidades de un Atlético de Madrid que tuvo una muy bonita también con Griezmann. En los últimos minutos, sobre todo, el Atlético de Madrid se acercó, podríamos decir que mereció el empate, pero otra vez no fue suficiente. Tampoco es que el Real Madrid acabara pidiendo la hora, y fue un partido en conclusión pobre en términos generales. El Barça espera en la final. El Barça tiene doble ventaja, una que se desgastó menos, quieras o no, aunque el Real Madrid tampoco acabó vaciado el día de hoy, no podemos decir eso, pero claramente el Atlético de Madrid iba a desgastar más al Real Madrid de lo que el Athletic Club al Barcelona. Eso a priori cuando uno veía el calendario, y después viendo los partidos, pues con más razón. El Real Madrid no solamente va a llegar con 24 horas menos de descanso, sino después de un partido que por lo menos no se fue a tiempo extra como en tantas otras ocasiones, pero que sí tuvo que batallar y desgastarse más que lo que se desgastó el Barça en contra del Athletic Club. El Barça le gana 5-0 al Athletic Club. Es una victoria predecible. El Athletic Club no está compitiendo en los grandes partidos desde hace rato con Ernesto Valverde. Ha hecho una buena gestión cuando se trata de enfrentar a rivales menores, pero cuando enfrenta al Barça, al Madrid, al Atlético de Madrid, salvo excepciones como en el partido de Liga pasado, generalmente no es que pierda, que lo normal es que pierda contra equipos que tienen una nómina mucho más alta, pero por lo menos que compita, y este Athletic Club no lo hace, a veces en San Mamés, antes era siempre, ahora es a veces, pero fuera de casa es muy difícil, y
y yo adjudico mucho más a la falta de competitividad del Athletic Club que a un Barcelona que realmente mereciera el 5-0. El Athletic Club mereció ser goleado, pero no es lo mismo a que el Barcelona mereciera golear. Generó oportunidades de gol, 5, y las metió las 5. ¿Quieren 6? Una de Fermín que no acabó en gol, ok, les doy 6. Pero nada más, el Athletic Club, con lo mal que jugó, con lo anticompetitivo que fue, de todas formas generó 3 ocasiones de gol muy claras, 2 muy claras, y acabaron o en el poste o con fallas garrafales, y el 5-0 por eso es engañoso, no la victoria, pero sí una goleada en la que normalmente para meter 5 goles necesitas generar unas 10 ocasiones de gol, y eso sí tienes la calidad que tiene el Barcelona, ¿no? Otros equipos para meter 5 necesitan 15 o más. En este caso el Barça tuvo la virtud de anotar básicamente todas las que generó, y el 1-0 rápidamente viene de una falta que se inventa Rafinha en campo propio, ¿no? No hay falta, Rafinha la simula muy bien, el VAR o el reglamento ahí tiene una laguna, ¿no? Porque no queda específico hasta dónde hay que regresar el cassette para determinar si un gol viene precedido de una incorrección arbitral. Ahí hay una incorrección arbitral, solo que fue en el otro lado de la cancha, pasaron unos cuantos segundos, pero dentro de esa misma jugada, tras el cobro del tiro libre en campo del Barça, el balón acaba en la portería del Athletic Club con el gol de Ferran Torres. Ese fue el 1-0. El 2-0 llega tras un robo de balón de Pedri, que sigue siendo maravilloso, no solamente en la construcción, sino en la recuperación. Y luego el Barça logra generar 16 pases de gol sin que el Athletic Club pueda tocar la pelota, y acaba anotando Fermín el 2-0. El 3-0 se lo come Unai Simón, un gol de Bardaghi sin más, que no debió haber entrado. El 4-0 es un golazo de Rafinha. Hay quien dice que Unai Simón tiene responsabilidad. Yo creo que hay términos medios, ¿no? No cualquier gol que pudo ser atajado es un error del portero, ¿no? Porque si no, todos los porteros estarían obligados a ser atajadones. Es más, no existirían atajadones, porque los porteros estarían haciendo lo que se espera de ellos. Entonces, sí, si hubiera sacado ese gol de Rafinha, habría sido un atajadón, pero si no lo saca, tampoco puedes decir que es su responsabilidad. Ese fue el 4-0, y el 5-0 iniciando el partido fue un gol de rebote en el que acaba empujando la Rafinha. Lo anotó todo el Barcelona, y el problema del Barça sigue siendo que depende mucho de lo certero que sea, no el equipo rival, sino los delanteros del equipo rival. Si el equipo rival tiene delanteros que aprovechan las oportunidades que el Barça siempre ofrece en cada partido, entonces el Barça es muy probable que pierda ese partido. Le pasó contra el Inter la temporada pasada, le pasó contra el Sevilla esta temporada, que el Sevilla, a diferencia de todos los demás en la Liga Española, supo anotar las ocasiones que generó, y ahí estuvo la gran diferencia entre el partido del Sevilla o el del Rayo Vallecano o el del Español de Barcelona, por mencionar 3 que me vienen a la mente, muy similares, pero que uno acabó en goleada en contra del Barça y los demás en victoria del equipo de Hansi Flick. Pasó contra el Paris Saint-Germain, a pesar de que alineó con Mayulo, con Mbaye y con Barcolá en el ataque, y pasó incluso contra el Brugge, ¿no? Que es otro equipo que supo anotar sus oportunidades. Entonces, el Barça creo que no tiene tanto futuro, porque no se ve que pueda ajustar el hecho de permitir que cada partido el rival tenga 3 ocasiones claras de gol, y depender en buena parte del arquero, que para eso juega y es uno de los 11, Joan García, que ha andado muy bien generalmente, pero también en qué tan acertados están los rivales, los delanteros rivales, y mientras mayor es la calidad de los equipos rivales, Kylian Mbappé, por ejemplo, en el partido contra el Real Madrid en la primera vuelta de Liga, puede dar fe de ello, entonces el Barcelona va a tener más complicado poder ganar los partidos grandes, no contra el Athletic Club, sino contra el Chelsea, por ejemplo, ¿no? El Chelsea también hace ver mal al Barça en el marcador, pero con la diferencia de que las ocasiones que tuvo el Chelsea acabaron en la portería. Es más, el Chelsea tuvo 6, metió 3. Un equipo de la Liga Española puede tener las mismas 6 del Chelsea y meter una o ninguna, ¿no? Y por eso, lo siento, pero no puedo ser demasiado optimista con el Barça de aquí a que realmente limite las ocasiones de gol
de los equipos rivales, que genera ocasiones, sin duda, que de medio campo adelante, aunque no juegue Lamine Yamal, se las arregla, eso está claro. Pero si el Barcelona confía en que esta temporada sea diferente que la anterior, y no es que la anterior haya sido mala, ganaron la Copa y la Liga, ¿no? ¿Qué más le piden a la vida? Semifinales de Champions, pero bueno, son muchos años para un equipo que se malacostumbró a jugar la final de Champions, a ganarla en un periodo de 2006 a 2015 en 4 ocasiones, y que desde entonces no ha jugado una final de Champions, y que me cuesta trabajo pensar que este año sí lo va a hacer. Pero ya veremos, y ya hablaremos muy pronto tras el partido de la Supercopa contra el Real Madrid, que es otra prueba más para este Barça, que no ha superado las grandes pruebas. No lo hizo contra el Real Madrid en la Liga, no lo hizo contra el Paris Saint-Germain en la Champions, ni contra el Chelsea, y ya veremos en este nuevo episodio contra el Real Madrid, en el que claramente lleva la ventaja, no solamente del momento, sino de el descanso, que debería ayudarle de cara a la final de la Supercopa. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Vamos al segundo partido, en orden de repaso y también en orden de lo entretenido que fue. No fue buen partido tampoco. De hecho, fue peor partido en términos generales que Real Madrid y Atlético de Madrid, pero fue más, ¿cómo decirlo?, entretenido, curioso. Fue un partido muy curioso, muy raro, porque fueron 3 partidos. Iba a decir 2, pero fueron 2 partidos grandes y un partido chiquitito. Me explico. El primer partido se jugó en el primer tiempo. Ninguno de los 3 fue espectacular. El tercer partido del que les hablaré, dentro del mismo Arsenal contra Liverpool, fue el mejor. Pero bueno, estamos dentro de esos 90 minutos, ¿no? Los primeros 45 minutos, a lo que me refiero, fue el primer partido muy distinto al resto. Fue un Arsenal dominante, un Liverpool extremadamente hiper redefensivo, como nunca, o bueno, no sé, desde los tiempos de Rafa Benítez, seguramente el Liverpool no había sido tan defensivo como hoy. Liverpool hoy juega con una línea de 4 defensas de inicio, ¿no? Nada fuera de lo común, con Van Dijk, con Ate en la central, con Bradley por derecha y con Kerkez por izquierda. Pero juega con Frimpong y con Gakpo como presuntos extremos, que en realidad oficiaron como laterales en el primer tiempo. De manera en la que jugó con 4 centrales, con Kerkez por dentro acompañando a Konaté, a Van Dijk, lo mismo que Bradley, y con Gakpo y con Frimpong bajando tanto que era una línea de 6. Y algunos dirán, bueno, jugó 6-2-2, ¿no? Porque estaban esos 6 defensas, luego estaban McAllister junto a Gravenberch en el medio campo y por delante de ellos Wirtz y Szoboszlai. Pero Wirtz y Szoboszlai, que no son delanteros, estaban tan lejos del área rival que prácticamente era un 6-4-0, ¿no? Sí que eran 2 medios defensivos, 2 medios ofensivos, pero en realidad hoy Arne Slot salió en el primer tiempo a manifestarse en contra de cualquier posibilidad de anotar, y sin embargo, la gran ocasión de gol la tuvo Conor Bradley en una jugada en la que David Raya sale mal, no se comunica con Saliba, de rebote el balón que despeja mal Raya, pega en el travesaño y se salva el Arsenal. Esa fue la gran ocasión del primer tiempo, un primer tiempo dominado por el Arsenal y que hacía sentir, bueno, no es algo que no se haya visto antes, el Liverpool fue extremadamente defensivo, mucho más que el Aston Villa o que el Manchester City o otros partidos similares en donde el Arsenal requirió de paciencia para sacar el resultado, y no parecía que siguiendo ese camino el partido fuera muy distinto a anteriores experiencias en donde el Arsenal con paciencia encontraba la fórmula. ¿Qué pasó? Que luego empezó el segundo partido, un segundo tiempo que también fue bastante flojito, con pocas oportunidades de gol, pero ahora sí, el Liverpool dijo: aquí estoy, no me importa la circunstancia del partido ni del marcador, ya vi que
en esos primeros 45 minutos tuve suerte de que esto siga 0-0, a pesar de que, insisto, el Liverpool tuvo con todo la ocasión de mayor peligro, no tiró una sola vez a portería en todo el partido. Es una estadística engañosa porque al final un tiro al travesaño no cuenta como disparo a portería y luego un disparo manso, dirección portería que recoge el portero sí cuenta, ¿no? Pero bueno, queda ahí como curiosidad el hecho que no disparó entre los 3 postes el Liverpool, pero dominó, se vio totalmente la diferencia y el Arsenal como si estuviera protegiendo una victoria, ¿no? En el último partido para salir campeón. No estaba ganando el Arsenal. Quien nos contara que el partido estaba así, a quien llegara al segundo tiempo, de que estaba 0-0 y el Arsenal con la oportunidad de irse 8 puntos por encima del Manchester City, porque el Manchester City empató, porque el Aston Villa empató, porque nadie espera ya una reacción del Chelsea ni del Manchester United, que tampoco ganaron esta jornada por si aspiraban con el cambio de técnico a meterse en el debate. Era una enorme oportunidad para el Arsenal de evidenciar que Liverpool no está bien. Y es verdad que Liverpool ha enmendado en los resultados, no tanto en el juego, una racha que venía siendo muy mala, ¿no? Ha sabido Arne Slot, mientras les digo esto, estoy contando los partidos que no ha perdido el Liverpool, son 3 empates seguidos, contra Arsenal, contra Fulham, contra Leeds. Antes venía de 4 victorias seguidas, contra Wolves, contra Tottenham, contra Brighton y contra el Inter. Y antes de 2 empates contra el Leeds otra vez, contra el Sunderland. Y antes una victoria contra el West Ham. Es decir, desde que toca fondo en noviembre, perdiendo 4-1 contra el PSV Eindhoven, Arne Slot estaba en la cuerda floja, con 3 goleadas. Contra el Manchester City, contra el Nottingham Forest en casa y contra el PSV Eindhoven, también en Anfield. Esas 3 derrotas en noviembre fueron muy similares a lo que le pasó al Manchester City la temporada pasada a estas alturas del año. Y sin jugar mucho mejor, pues miren, ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos en los que no ha perdido el Liverpool, que en el segundo tiempo, les digo, sin hacer nada maravilloso, por lo menos dijo aquí estoy. Entonces, no sé si la estrategia de Liverpool fue, mira, vamos a engañar al Arsenal, primer tiempo, vamos a sorprenderlos, pero echándonos para atrás de una manera como no lo hemos hecho nunca. Y en el segundo tiempo, cuando crean que tienen la fórmula para poder anotar ese gol que no van a poder anotar, que creo que no lo hizo esto Arne Slot, sería demasiado prevenir cosas que al final en un partido pueden ocurrir, pero estoy tratando de explicar qué diablos pasó para que el segundo tiempo fuera tan distinto, ¿no? Entonces una hipótesis, no me la compro a mí mismo, pero una hipótesis es que estaba escrito, que el Liverpool iba a jugar así el primer tiempo y que el segundo tiempo, cuando el Arsenal pensaría, porque era lo lógico, que si así jugó el primer tiempo Liverpool, haría lo mismo en el segundo tiempo, entonces otra sorpresa. El Liverpool iba a ser un equipo mucho más reconocible, un equipo con autoridad, un equipo que quería la pelota, un equipo que se aproximó más veces, muchas más veces, al área rival que lo que pudo hacer el Arsenal en este segundo partido dentro de los 90 minutos, ¿no? Que transcurrió del minuto 46 al 89, en el que Szoboszlai, que está haciendo una temporada magnífica, generó muchas oportunidades, casi siempre tiros bloqueados, que tampoco fueron ocasiones emocionantes, pero está siendo tremendo lo que está haciendo el húngaro esta temporada. Y tampoco es que tuvimos que ver a David Raya en toda su magnitud, porque no fue así. Y luego llegó el tercer partido, ¿no? El Arsenal irreconocible, realmente irreconocible, muy decepcionante, no le salían los pases, no dio una en el segundo tiempo, hasta que llegó el minuto 89, y ahí generó hasta 3 ocasiones de gol. Pudo haber ganado el Arsenal, como en tantos partidos esta temporada, con un gol de último minuto. La última de todas, porque las 3 que generó, todas fueron en tiempo de compensación. Gabriel, en otro tiro de esquina, que ya había sido el colmo. Bueno, el colmo ya fue hace mucho, ¿no? Ya llevan como 10 colmos acumulados. Pero bueno, el 11º colmo sería que otra vez el Arsenal, con gol de tiro de esquina y remate cabeza de Gabriel, se lleva a los 3 puntos. Y estuvo cerquísima. Es decir, Gabriel ha tenido goles mucho más complicados que el que falló hoy. Remató al piso. El balón salió a ninguna parte. Bueno, sí, salió ahí a donde estaban sus pies. Y ahí se pierde el Arsenal
la oportunidad de pues matar la Premier League. La Premier League está a 6 puntos. Parece que el Aston Villa no tiene lo que se necesita para realmente ser un contendiente. Luego están equipos muy rezagados, con muchos problemas, con cambio de entrenador, como el Chelsea y como el Manchester United. Ya ni hablemos de lo que es el Tottenham Hotspur. Y hoy el Liverpool pudo haberse metido un poquito, ¿no? Con una victoria, tendría 37. El Arsenal estaría en 46. Pues estaría, ¿no? Con cierta posibilidad el Liverpool. Pero el Liverpool en estos partidos ha perdido ya también demasiados puntos, ¿no? Demasiados empates, lo mismo que el Manchester City. Y bueno, el Arsenal sí que tiene ese margen de error para poder navegar de aquí al final de la Premier League y salir campeón. Creo que va a ser campeón, pero también que un par de derrotas, de repente, cuando le agarre el tonto al Arsenal, como hoy en el segundo tiempo, fue evidente. No es inmune a que tenga esos momentos, y menos tratándose el Arsenal. Así que, gracias a que hoy no gana, hay cierta esperanza de que la Premier League no sea tan aburrida y la gane el Arsenal tan rápido, ¿no? Después de tanto sufrir desde 2004 para ser campeón, solo falta que llegue el Arsenal y la gane de manera tan tranquila como la ganó en 2004, ¿no? Un Arsenal es aburridísimo, no gana nunca, y cuando gana, lejos de que sea emocionante, todo acaba muy temprano, ¿no? Entonces, por lo menos sabemos que es el Arsenal, que le puede dar vértigo, que hoy demostró en el segundo tiempo que todavía tiene muchas cosas por mejorar, y que 6 puntos parecen muchos, pero en 2 partidos se vuelven 0 puntos, ¿no? Y más que un equipo que, aunque no anda del todo bien, sobre todo porque está en construcción, Manchester City, del que he hablado ya mucho en este espacio y del que seguiré hablando, pero bueno, no parece como en otros años. Ese fue el secreto de los grandes duelos entre Klopp y Guardiola, ¿no? Que a esas alturas ya podía sacar conclusiones porque ninguno de los equipos iba a perder puntos. De la jornada 21 a la 38 lo ganaban los dos todo. Por ahí empataban uno y ganaban 15, ¿no? y ahora no da esa sensación. Ninguno de los rivales del Arsenal de poder castigar los eventuales tropiezos del Arsenal, que seguramente los tendrá. La pregunta es si el Manchester City en concreto, que es el único que se ve capaz de a través de la calidad que tiene y de la experiencia a la hora de jugarse unas vueltas, de cometer los menos errores posibles. Y todavía hay un partido entre ambos que se va a jugar en campo del Manchester City. Falta todavía mucho, pero vamos a ver, ¿no? Ese partido podría ponerle mucha emoción ahora mismo a una contienda en la que hay 6 puntos de diferencia. Ese partido entre el Manchester City y el Arsenal se va a dar hasta el 18 de abril. Falta muchísimo, pero es en el campo del City. Así que si damos por hecho que el City tiene que ganar ese partido, porque si no lo gana, es casi imposible que la Premier League no se la lleve el Arsenal. Si damos por hecho que el City va a ganar ese partido, porque tiene que ganarlo, la distancia son 3 puntos. Son 3 puntos, ¿no? Son 6, menos esos 3 que ya le podemos dar al City porque realmente los necesita. Entonces, todavía hay emoción en la Premier League, señores. Y el otro partido fue Paris Saint-Germain contra Olympique de Marsella. Un partido en el que ese fue el más entretenido de todos. Dembélé anota el 1-0. No fue un gol de altísimo calibre, fue más bien de rebote, error en la defensa. Olympique Marseille hizo un muy buen partido, pero parecía que estaba condenado a lo que de todas formas quedó condenado, a la derrota, pero mereció mucho más hasta que consiguió un penal por medio de un Chevalier que, si alguien ha apostado por Chevalier, si alguien decía antes que se rumorara que Chevalier podría llegar a sustituir a Donnarumma, que parecía algo descabellado desde que era un portero que pocos reconocían en el Lille. Bueno, yo he arropado a Chevalier y hoy era uno de esos partidos en los que necesitaba demostrar su calidad. Ahí la llevaba, ha cometido algunos errores en la temporada. Nadie sabe si ahora mismo es el titular o no. Safanov está lesionado y por eso Chevalier está jugando. Pero parecía que el ruso ya le había quitado la titularidad, sobre todo tras esa tanda de penales en el Mundial de Clubes, en donde le ataja 4 al Flamengo. Pero hoy logra, después de un mano a mano en el que comete un penal, una jugada en la que quizás no toca a Greenwood, pero no importa, es lo que se castiga y lo que mucha gente no entiende, es que no es el contacto,
sino la imprudencia. Y en esa entrada está siendo imprudente el portero, y aunque el rival lo esquiva, pues el rival salta, pues no deja de obstaculizar, ¿no? Al contrario, está bien señalado el penal, más allá de lo que diga mucha gente, y empata el Olympique Marseille. Y después logra el 2-1 con un autogol de Pacho, y ya está, hasta que llega. Fue bueno el partido, emocionante, muchas llegadas, algunas paradas de Chevalier. En general estuvo muy bueno, a diferencia de los otros dos. Luego, al minuto 94, mano a mano, Greenwood contra... Aubameyang. Aubameyang contra Chevalier, pero llega Pacho. Pacho le quita la pelota. Minuto 94, Era el 3-1. Recupera el balón, se lo deja a Nuno Méndez, que anda muy bien. Nuno Méndez se lo da a Vitinha. Vitinha hace una cosa tremenda, pero tremenda. Tienen que ver el pase que hace Vitinha, el pase que se inventa en ese momento, un pase larguísimo y altísimo que encuentra una carrera que le marcó muy bien Barcola, que le gana la espalda a su marcador y que saca una tremenda ventaja de un pase perfecto, ¿no? Una parábola increíble de Vitinha. Barcola, que gana en velocidad, nada más cabecea para que llegue Gonzalo Ramos, y Gonzalo Ramos, al que quiere tan poquito Luis Enrique, al que le da tan pocos minutos, para que juegue Gonzalo Ramos tienen que pasar tantas cosas. Y bueno, Gonzalo Ramos, que entró de cambio y que no es primera vez que responde con un gol muy importante. Y no solamente es el gol del empate que manda a los penales, partido que, como dije al inicio, se jugó en Kuwait, sino que tira el primer penal y anota. Y al final aparece Chevalier, y para el primero, para el segundo, y se convierte en el héroe. Por fin. Necesitaba una actuación como esta Chevalier para contrarrestar un poco lo que venía haciendo Safanov antes de lesionarse. Paró 4 penales en contra del Flamengo. A Chevalier le bastaron 2 en contra del Olympique Marseille. Dembélé, por cierto, que falló en la tanda de penales contra el Flamengo en la final de la Copa Intercontinental, no tiró. No sé si iba a tirar el quinto, no fue necesario. Pero bueno, me llama la atención que no tirara. En cualquier caso, no fue necesario, porque el Paris Saint-Germain, sin merecerlo, gana otra copa por si le faltaran. Venía de festejar en contra del París Fútbol Club con su gente las 6 copas que consiguió la temporada pasada, y esta es la primera de quién sabe cuántas consiga en 2026. Pero vaya que se le complicó al cuadro de Luis Enrique, que no anda bien. Lo he dicho aquí muchas veces, tampoco se le puede exigir demasiado. Hoy salió con el 11 de gala, con el mejor 11 posible, entendiendo que Achraf está en la Copa Africana y que está jugando en su lugar Zaire Emery, pero los otros son los futbolistas de más confianza de Luis Enrique, y aún así, un Olympique Marseille bien dirigido por De Zerbi, que ya le ganó en la liga y que no tiene ningún francés más que Pavard, ¿no? Es el único francés del equipo. Hoy le hace un gran encuentro. Hoy Olympique Marseille hace un muy, muy buen partido, pero no le alcanza para derrotar al Olympique Marseille. Estoy viendo si me falta algún dato. Sí, me llamó mucho la atención, y esto para cerrar, que me quedé viendo los festejos, y claro, decían, mira, están emocionados por la manera en la que se dio el partido, ¿no? Porque el Paris Saint-Germain no es que esté festejando tanto ganar una Supercopa francesa en Kuwait, sino el hecho de que estaba perdido el encuentro y con gol de último minuto lo sacan adelante, y ya en los penales es muy difícil, ¿no? Ya llevas una ventaja tremenda cuando ya no tienes nada que perder porque ya lo habías perdido, ¿no? Y llegas a los penales, y ya los penales es un premio, y para el rival es un castigo. Entonces ya de ahí hay una ventaja tremenda. Si encima el volado determina que tú tiras primero, siempre y cuando no falles ese primer penal, ya también condicionas demasiado al rival. No lo falló Gonzalo Ramos, que era muy importante, y ya el Olympique Marseille tenía muy pocas posibilidades. Entonces yo os veía festejar y decía, bueno, como cualquiera, ¿no? Aunque no nos juguemos nada, estamos jugando en la cáscara de los martes a las 12 de la noche, damos la voltereta y íbamos perdiendo 10-9 y ganamos 11-10, y pues festejamos, ¿no? ¿Cómo no van a festejar? Y qué bueno que no tenía micrófono en ese momento, porque pensé, nunca he visto a nadie llorar. Nadie va a llorar por una Supercopa. No dije nunca he visto, digo, nadie va a llorar por perder una Supercopa. Entonces, de repente hago reflexiones que digo, pues, a veces puedo reproducir en el micrófono, y seguramente ahorita mismo
estaría diciendo esa animalada, ¿no? Y justamente cuando estaba pensando eso de que, bueno, festejen lo que quieran, pero no es importante. Y para calibrar la poca importancia de una Supercopa, está el hecho irrebatible de que nunca nadie ha llorado, se ha quebrado, ha roto a llorar por perder unos penales en una Supercopa. Y justo cuando estaba pensando en eso, toman al defensa argentino Facundo Medina, llorando inconsolable. Inconsolable porque sí, pues fueron muchas emociones. Para el Olympique Marseille era importante esta Supercopa, era por supuesto mucho más importante que para Paris Saint-Germain. No era una copa más, sino que era la posibilidad de festejar algo y seguramente, aunque estaban muy lejos de Marsella, habrían sido recibidos como héroes. Facundo Medina me cayó antes de que hablara. Cayó mis pensamientos. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muy pronto tendremos el tercer episodio de este año. Mientras eso ocurre, muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Aquí no estás nunca, yo no te veo nunca. Tú, porque nunca vienes. Lo vamos a cuadrar y se va a hacer. Nice, bueno, sigan con el thriller. Y aquí está. Y me costó, la verdad, porque les voy a decir que Barak Feber no se organiza. O sea, no lleva una agenda, no tiene días,